Hola hermanas, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos para el estudio de nuestra siguiente mentira, eh, la mentira número 16, que hace referencias al capítulo de las mentiras que creen las mujeres acerca del pecado. Y esta mentira se titula "No soy del todo responsable de mis acciones y de mis reacciones". Como ya hemos venido estudiando, el libro de Nancy Lee DeMoss, Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, en esta ocasión nos vamos a centrar en la responsabilidad que tenemos cada una de nuestras decisiones y de nuestras acciones. El libro empieza eh, haciendo referencia a una canción titulada Canción Psiquiátrica. Traté de buscarla, pero no la encontré. Sin embargo, haciendo esa búsqueda, recordé una canción de hace mucho tiempo que decía así: soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y entonces, analizándola con la mentira que voy a exponer, es una respuesta natural realmente que nosotros siempre o por lo general atribuimos a otro nuestras responsabilidades. Le echamos la culpa a otros de las decisiones o de las acciones que vamos desarrollando o que van surgiendo teniendo en cuenta cualquier circunstancia. Aquí el libro comienza diciendo que comencé con mi ambivalencia a los 3 años con mis hermanos. Luego envenené con lo mismo a mis novios. Ahora me alegro, pues aprendí la lección. Todo lo malo que hago es culpa de alguien más. Entonces, eso es como una frase de la canción que titulaban acá Canción Psiquiátrica. Si miramos y vamos al fondo de la situación, nosotros cuando somos esclavas de algo es porque usualmente hemos llegado ahí en etapas progresivas. Esto no empieza de que ya yo hoy soy esclava de, sino que es algo que viene surgiendo de tiempo atrás. No nace de la noche a la mañana. Podemos tener una adicción a la comida o hacia algún asunto moral con el cual tengamos algunas luchas. Puede ser un asunto de temperamento, puede ser cualquier reacción que tengamos y que estemos batallando seriamente con esos episodios. Y si nos sentamos a evaluar, nos damos cuenta de que eso no nace de la noche a la mañana. Son cosas que ya están en nuestro corazón. Todo esto son áreas de esclavitud y debemos colocarle lupa, debemos hurgar en nuestro corazón para empezar a cortar de raíz eh, esa, esa esclavitud. Hoy eh, quiero que pongamos mucha atención en esto, porque puede ser algo sencillo o quizás podemos estar pensando de que nosotras no actuamos de esa manera, pero porque ese pensamiento también lo tuve, pero no es verdad. De alguna u otra manera siempre tomamos o nos sentimos aliviadas cuando podemos responsabilizar a otros. Y como siempre, ya saben, eh, estas mentiras están basadas en la palabra del Señor, que no, que siempre las vamos a encontrar en la Biblia y vamos a remontarnos al huerto del Edén. Descubrimos con claridad allí en el huerto del Edén que esta es una forma de engaño de las más antiguas. ¿Y cómo así? ¿En qué momento surgió eso? Pues surgió con Adán y Eva en el huerto del Edén. En Génesis 3, 11, 13 leemos:
Después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Dios vino para pedirles cuentas de sus actos. Esto es un tema de que cuando Dios pide cuentas es algo que podemos ver a lo largo de la Biblia. Podemos observar que Dios no se dirigió a ellos como una unidad familiar. Él no les preguntó, ¿qué es lo que han hecho? Tampoco les pidió explicaciones sobre la conducta del otro. No le preguntó a Adán, ¿qué hizo Eva? Ni le preguntó a Eva, ¿qué hizo tu esposo? Se dirigió primero a Adán, luego a Eva, y le preguntó a cada uno en particular, ¿qué es lo que has hecho? Y si nos damos cuenta, aquí el Señor está pidiendo cuentas a cada uno de ellos porque eran responsables de sus actos. Y eso nos debe, en parte, tranquilizar de que nosotras no somos responsables por las acciones de los demás, ni de nuestro esposo, ni de nuestros hijos, ni de nuestros padres, ni de nuestros hermanos. Cada uno dará cuentas al Señor. Entonces, hoy el asunto es que Satanás usualmente ya no viene en forma de serpiente, así como pasó en el huerto del Edén. Pero cuando se nos acerca, él lo hace de muchas formas muy sutiles, ¿ya? Y esa es una de sus maneras de hacernos creer de que no somos responsables de las decisiones que tomamos, que son los demás los que tienen la culpa de la forma como yo reaccioné frente a cualquier circunstancia. Y esa es una mentira que vamos a ver más adelante, las circunstancias. Muchas veces se puede presentar de otras maneras. A través del consejo de un amigo, de un familiar, buscamos ayudas para tomar una decisión. Pero en ocasiones, o si revisamos bien en el fondo, a veces pedimos consejo para tener como ese comodín de que si las cosas no salen bien, es que yo te hice caso a ti y las cosas no salieron. Es que por haberte escuchado a ti, o es que tú me dijiste que hiciera eso. Entonces, hay que tener cuidado realmente cuáles son las intenciones que hay en nuestro corazón. Seguimos. En el relato que vemos acá en el huerto del Edén, Adán y Eva decidieron jugar el juego de echarle la culpa al otro, en vez de asumir sus responsabilidades. Y eso era lo que el Señor estaba haciendo, pidiendo que cada uno aceptara su responsabilidad. Dios le preguntó a Adán, ¿has comido del árbol? Y la respuesta de Adán fue, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pregunta Eva después, Eva, ¿qué es lo que has hecho? Y su respuesta fue, la serpiente me engañó. Ambos casos, su respuesta era acertada. Eva era la mujer que Dios le había dado a Adán y ella le había dado del fruto de su esposo. La serpiente, en efecto, había engañado a Eva. Sin embargo, al culparse uno al otro, mitigaban su propia responsabilidad en el asunto. Dios no le pidió que le dijeran quiénes les había hecho pecar, sino que ellos asumieran la responsabilidad por sus propias acciones, sin importar lo que les incitó a semejante decisión. Cada uno la tomó. Y aquí está esta imagen que no sé si les ha pasado, pero yo sí he jugado este juego. Esto es culpa tuya. Siempre actuamos así. Y cuando tomamos esa actitud de responsabilizar a otro, nunca lo hacemos con una sonrisa. Siempre lo hacemos con cara de enojo, de reclamo. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado que realmente nosotras no estemos actuando de esa manera equivocada como quiere el Señor que lo hagamos. Aquí podemos pensar en varias situaciones donde quizás hemos actuado de esa manera. Cuando me puedan pedir, por ejemplo, en el trabajo, me puedan pedir algo y como digo yo, me cogieron fuera de base, puedo culpar a cualquier otro, el tiempo,
las ocupaciones, la cotidianidad que sale en una cosa del día a día, pero por lo general no digo, ay, sí, fallé, fue mi responsabilidad que las cosas no se entregaran a tiempo. Siempre buscamos eh, pretextos para evadir esas responsabilidades. Escuchemos qué dice la palabra del Señor frente a esta mentira. Y para ello vamos a mirar estos versículos que les coloco aquí para que podamos leerlos y meditar. Ezequiel 18, 20 dice, dándole un contexto general, el Señor está hablando sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nuestros actos aquí. Dice, empezamos desde el versículo 1, pero tomé esta porción como para resumirlo, en casa pueden leerlo. Dice, su padre que practicó la extorsión robó a su hermano e hizo lo que no era bueno en medio de su pueblo. Morirá por su iniquidad. Y ustedes dicen, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido. Ciertamente vivirá. Ahí hay un contraste. ¿Quién va a morir y quién va a vivir? El alma que peque, esa morirá. Él no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Y aquí esto debe darnos tranquilidad a nuestro corazón. Aquellas que hemos tenido ese privilegio de conocer al Señor, de haber sido salvas, de ser llamadas sus hijas, sabemos que por medio del Espíritu Santo podemos meditar en los estatutos del Señor y obrar como Él quiere. Por lo tanto, si tenemos una relación con Él, vamos a vivir porque vamos a estar siempre delante de Él en oración y en constante arrepentimiento para que no carguemos con esa culpa. Recordemos que ese privilegio que ha sido dada de habernos imputado la justicia de Cristo a aquellos que hemos sido llamados por su gracia, es algo no merecido y debemos descansar en eso, en la obra perfecta que hizo ese Cordero en la cruz. Y esto no es para desanimar a aquellas que aún no han tenido o no han entregado su corazón al Señor. Si ustedes realmente sienten esa necesidad de que necesitan de ese Salvador, búsquenlo en oración de todo corazón, arrepiéntanse de sus actos, de vivir una vida que no agrada al Señor, y en pleno arrepentimiento el Señor oirá su oración y podrán tener también esa tranquilidad que tiene el creyente. Pero la gracia del Señor es infinita y si estás aquí y no conoces al Señor, eh, por algo estás aquí. Entonces te animo a que realmente lo busques de corazón para que comiences a tener una relación con nuestro amado Señor. Otro versículo que tenemos acá es Filipenses 4 del 8 al 9, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Así debe ser nuestro andar. Así es nuestro compromiso con el Señor. Todo lo que agrada al Señor y estamos equipadas para poder vivir una vida conforme a lo que el Señor demanda de cada uno de sus hijos. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, busquémoslo realmente como Él pide. Y sabemos que esas demandas las encontramos en su palabra. Podemos tener esa relación de padre a hijo como Él quiere, si seguimos y meditamos en sus estatutos que ya nos los dio por su pura gracia. Digamos. Aquí el libro da ciertos testimonios, voy a leer dos
Entonces, dice, solía creer que me deprimía con facilidad porque era víctima. Sentía que mi estado depresivo no era mi culpa. Tras comprender que mi depresión se debía a mi decisión de airarme, comencé a asumir mi responsabilidad frente a mi pecado y encontré libertad. Otro testimonio dice, sostuve una relación indebida con un colega de trabajo. En él buscaba apoyo emocional y afecto porque mi esposo me ocultaba algunas cosas. Utilizaba la pornografía y no se interesaba por mí. Yo creía que su comportamiento me había obligado a buscar aquella relación con otro hombre. Lo que hacía era justificarme y disculparme con la idea de que lo mío no era tan malo como lo que él hacía. Allí podemos ver ejemplos. No estoy diciendo de que estemos en ciertas situaciones descritas acá, sino que son ejemplos de cómo nosotros, cómo el pecado nos ayuda a sacarle provecho a eso y justificarnos. Entonces, vemos aquí una imagen en el espejo, que por lo general nosotros buscamos el espejo para ver, eh, para mirar cómo nos vemos. Y pocas veces tenemos esa actitud de mirarnos para mirar, valga la redundancia, en nuestro corazón. Veces que no miramos lo más profundo de nuestro corazón, sino que miramos de manera muy superficial y no caemos en cuenta que frente a nuestros sentimientos de enojo, depresión, amargura, fastidio, impaciencia o temor, la respuesta natural es atribuir al menos parte de la responsabilidad a las personas o a las circunstancias que nos llevaron a actuar de ese modo. Y hace poco estaba en un lugar y habían dos mujeres jóvenes hablando y una le contaba a la otra, era, era, no era difícil escucharlas. Entonces, una le decía a la otra una situación en particular sobre una pareja de recién casados y la muchacha decía que había actuado mal, que había sido muy impulsiva, había sido grosera y la amiga que la estaba escuchando le decía que no se preocupara, que ella era una reacción natural porque la habían incitado a, o sea, no es tu culpa, sino fue que ellos, los demás, habían hecho brotar esa molestia, o sea, tú no tienes la culpa de los demás. Te encontraron con un mal genio y respondiste frente a esa situación. Entonces yo me las que escuchaba y meditaba y decía, sí, realmente a veces cuando nosotros expresamos alguna situación en la cual sabemos de que no obramos correctamente, eh, nos pueden estar no confrontando, sino más bien justificándonos. Quizás cuando estamos dando algún consejo, no lo medimos y tranquila, podemos decir tranquila, no fue culpa tuya, culpa de los demás. Es que, ajá, no era el momento, no era el lugar, pero tranquila, tú reaccionaste porque así tenías que reaccionar. Entonces, no, somos responsables de los más mínimos pensamientos, de las más mínimas palabras que decimos. Eh, Aquí el libro continúa diciendo que muchas de nosotras atribuimos situaciones a las circunstancias. Sin número de mujeres me han explicado las circunstancias que provocaron sus deudas, sus desórdenes de alimentación, su inmoralidad o su pésima relación con sus padres.
pero muy pocas reconocen la responsabilidad frente a sus propias decisiones, que son el origen de los diversos problemas. Y a eso estamos nosotras llamadas, a aceptar nuestra responsabilidad frente a las situaciones. Entonces, aquí podemos ver, para que pensemos y meditemos, eh, ¿qué nos dice Satanás? Él dice que si asumimos todas nuestras responsabilidades, nuestras decisiones, seremos atormentadas sin razón por la culpa. Entonces, no, no es cierto. Pero ¿qué dice la verdad? ¿Qué dice el Señor que debemos hacer frente a esas situaciones? La verdad es que si asumimos toda la responsabilidad de nuestras acciones y actitudes, es la única manera de liberarnos por completo de la culpa. Entonces, si confesamos nuestros pecados, tenemos un Dios que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso nos da tranquilidad, o debería darnos una tranquilidad, sabiendo de que delante del Señor podemos ser honestas, sinceras y decirle lo que hay en nuestro corazón. Cuando creemos una mentira y actuamos conforme a ella, finalmente terminamos siendo esclavas. Y solamente la verdad de Dios nos hace libres. Solamente. Entonces no podemos decir que una mujer creyente ama al Señor y conoce al Señor si no pasa en oración y en meditación de la palabra. No, nosotros, para poder estar bien arraigadas a la palabra del Señor, debemos cultivar una relación con Él, pasar tiempo significativo en la palabra de Dios y en la oración. De esa manera podemos vivir una vida agradable al Señor. Día a día debemos sintonizar nuestro corazón con la voluntad del Señor. Finalmente, eh, siempre sabemos que en esta disyuntiva de saber qué es lo que se nos dice o qué es lo que dice el mundo y qué es lo que dice la palabra del Señor, nosotras como creyentes debemos arroparnos con esa verdad. Y la verdad es que Dios no me hace responsable de las acciones de otros. Yo daré cuentas al Señor de mis actos de manera individual. Y otra verdad es que yo soy la única responsable de mis propias decisiones. Evaluemos lo que está en nuestro corazón, miremos lo que el Señor quiere que nosotras le digamos en oración de manera particular y pongámonos a cuentas con Él. El libro finaliza eh, con las palabras de un escritor y él lo expresa de esta siguiente manera. En nuestra disyuntiva, la mejor de las alternativas, dentro de muchas otras, es el pecado, pues para él existe una salida. Es posible arrepentirse. Por el contrario, es imposible arrepentirse de la confusión o de las faltas psicológicas que nos infligieron nuestros padres, y no puedes deshacerte de esto. En cambio, puedes arrepentirte del pecado. El pecado y el arrepentimiento son el único fundamento para la esperanza y el gozo. Como lo dije, si tenemos convicción de pecado y esa convicción de pecado viene por la obra que ha hecho el Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos liberarnos de la culpa. Sabemos que ya el Señor en la cruz lavó nuestras iniquidades, nuestra culpa, y por eso podemos ser llamadas hijas y vivir en plenitud, agradecidas por lo que el Señor ha hecho, y que cada día su obra a través del Santo Espíritu va limpiando nuestro corazón. Yo te animo para que evalúes en oración
lo que escuchas y lo que ves y aquello que estás consumiendo. De modo que las mentiras que hayas podido estar creyendo puedan quedar expuestas y podamos ser libres de la culpa y abrazar la verdad revelada de Dios en su palabra. Solamente la verdad de Dios nos hace libres. ¿Tú crees realmente esto? Espero que haya sido claro el tema y ya saben que si tienen cualquier duda nos pueden escribir en el grupo del chat de manera general o alguna de mis queridas hermanas que nos acompañan en la enseñanza de este libro. Si tienen alguna inquietud, algún aporte, alguna duda. Entonces las esperamos el próximo viernes con la última mentira de este capítulo acerca del pecado. Dios las bendiga, cuídense mucho y que tengan un lindo fin de semana.